El reloj en la pared marcaba las 9:47 de la mañana cuando Jacob Van partió mi contrato por la mitad. Yo estaba de pie junto a la ventana de la sala de juntas principal, en el piso 28 de Alert Dynamics, sosteniendo una taza de café que se había enfriado 20 minutos antes. El sol brillaba con fuerza esa mañana de martes. Las paredes de cristal estaban tan limpias que se podía ver el puente a lo lejos. 9 inversionistas institucionales se sentaban alrededor de la larga mesa de nogal. 3 de ellos revisaban sus teléfonos. 2 observaban a Jacob. El resto esperaba cualquier espectáculo que él hubiera preparado para ellos. Mi nombre es Eleanor Marston. La mayoría en la empresa me llama L. Tengo 43 años. Soy abogada de profesión y he sido la directora de cumplimiento normativo de Alert Dynamics durante 15 años. Cofundé esta empresa con mi mentor, Daniel Alert, hace 20 años en una oficina alquilada encima de una tienda de sándwiches. Él murió de un derrame cerebral hace 6 años. He mantenido su nombre en cada pared de este edificio desde entonces. Jacob caminó hacia la cabecera de la mesa con un grueso documento grapado en la mano. Sonrió a los inversionistas. Tenía una sonrisa de político, de esas que no llegan a los ojos. Buenos días a todos, dijo. Antes de comenzar la revisión trimestral, la Junta me ha pedido que aborde un asunto de liderazgo. Como saben, Alert Dynamics está entrando en una nueva fase. Necesitamos modernizarnos. Necesitamos ser más rápidos, más ágiles y más agresivos. Y eso significa tomar decisiones difíciles sobre nuestra estructura ejecutiva. Hizo una pausa. Me miró. L, ¿podrías ponerte de pie, por favor? Yo ya estaba de pie. No me moví. Él levantó el documento. Reconocí la portada desde el otro lado de la sala. Era mi contrato de empleo ejecutivo. Esto, dijo mostrándolo a la mesa, es el tipo de documento delegado que ha estado frenando a esta empresa: cláusulas de la era de los fundadores, protecciones anticuadas, funciones de cumplimiento escritas como si fueran textos religiosos. Se rió. Uno de los inversionistas se rió con él. Con efecto inmediato, el Marston será eliminada del equipo ejecutivo. Su función de cumplimiento será absorbida por un grupo más joven y ágil que ya he puesto en marcha. Luego me miró a los ojos y partió mi contrato por la mitad, y luego otra vez por la mitad. Después abrió los dedos y dejó que los pedazos cayeran sobre la mesa como confeti de papel. 2 de los inversionistas se rieron en voz baja. Un hombre cerca del extremo de la mesa miró hacia su libreta y no volvió a levantar la vista. El resto solo observaba. No me moví. No hablé. No parpadeé. Dentro de mi pecho mi corazón latía muy lentamente. Dentro de mi cabeza ya estaba contando. Estaba contando los testigos en la sala. Estaba contando las cámaras en el techo. Estaba contando los años que me tomó escribir las cláusulas que él acababa de destruir. Y estaba contando los días desde la última vez que actualicé el archivo en mi maletero. Porque esto es lo que Jacob Van no sabía: el contrato que acababa de destruir era una copia impresa, un trozo de papel, nada más. El contrato real, el vinculante, se presentó hace 11 años, página por página, ante la Comisión de Bolsa y Valores como parte de una divulgación pública obligatoria. Cada contrato ejecutivo en cada empresa pública de Estados Unidos debe presentarse de esa manera. Es la ley. Yo misma presenté el mío y la página 47 de ese documento contenía una cláusula que Jacob Van claramente nunca había leído. Lo vi quitarse un pequeño trozo de papel de la manga de su chaqueta. Lo vi sentarse en la silla principal. Lo vi servirse un vaso de agua. No volvió a mirarme. Dejé mi café frío sobre la mesa. Recogí mi libreta. Salí de la sala sin decir una sola palabra. En el pasillo me detuve un momento cerca del ascensor. Vi mi reflejo en las puertas de acero pulido. Me veía cansada. Me veía tranquila. Me veía exactamente como necesitaba verme y en voz muy baja, para que nadie pudiera escuchar, me dije una frase a mí misma: acaba de declarar la guerra a la mujer que escribió el libro de reglas. El ascensor me llevó un piso arriba, al 27, donde había estado mi oficina durante los últimos 11 años.
Cuando las puertas se abrieron, ya sabía lo que vería. 2 guardias de seguridad con uniformes azul oscuro estaban fuera de mi puerta. Entre ellos, sobre la alfombra, descansaba una caja de cartón marrón. Era del tipo que usábamos para enviar computadoras portátiles de repuesto. Ni siquiera se molestaron en buscar una caja de mudanza real. Mi credencial emitió un pitido agudo y molesto cuando la pasé contra la puerta de mi oficina. La luz parpadeó en rojo. La habían desactivado antes de que Jacob terminara su discurso en el piso de abajo. Uno de los guardias abrió la puerta para mí con su propia llave. Lo sentimos, señorita Marston, dijo en voz baja. Había trabajado en el vestíbulo durante 9 años. Su nombre era Tomás. Yo había firmado la lista de bonos navideños que lo incluía a él cada diciembre. Está bien, Tomás, dije. Sé que solo estás haciendo tu trabajo. Entré en mi oficina por lo que ya sabía sería la última vez. La pantalla de mi computadora estaba oscura. El icono de inicio de sesión tenía un candado rojo. En mi segundo monitor, un correo electrónico de Human Resources estaba abierto en la esquina de la pantalla, enviado automáticamente a cada ejecutivo del edificio. El asunto decía, transición de liderazgo con efecto inmediato. Mi nombre estaba en el segundo párrafo. No lloré. No discutí. Ni siquiera me senté. Tomé mi fotografía enmarcada de Daniel Alid de la estantería. Él estaba sonriendo, de pie frente a nuestro primer almacén, sosteniendo un vaso de papel con mal café. La puse en la caja. Bajé mi certificado de admisión al colegio de abogados. Lo puse en la caja. Recogí un pequeño plato de cerámica que mi hija me había hecho en 4º grado, esmaltado en un azul desigual. Lo envolví en un pañuelo y lo coloqué encima. Mientras empacaba, dejé que mi mente repasara lo que realmente había sucedido en esa sala de juntas. Jacob Van no llegó a Alid Dynamics por sí solo. Fue colocado allí. Hace 8 meses, un grupo de capital privado llamado Critch Equity había comprado el 18% de nuestra empresa. Desde el día en que firmaron el acuerdo de compra, tuvieron un objetivo: forzar la venta de Alid a un contratista de defensa más grande para obtener un retorno rápido. La cifra que perseguían estaba por encima de los $2.000 millones. Solo había un problema en su camino: yo. Los estatutos fundacionales de la empresa, que yo misma redacté con Daniel hace 2 décadas, requerían la aprobación unánime de la Junta para cualquier cambio de control. No mayoría. Unánime. Cada voto de los fundadores originales tenía que decir que sí. Y yo había estado diciendo que no durante 2 años. Así que Critch trajo a Jacob. El paso 1 era eliminarme. El paso 2 era reestructurar la junta en 90 días y forzar la venta. Yo ya sabía, incluso mientras empacaba mi caja, que Jacob también había despedido a mis 2 aliados más cercanos esa misma mañana. Siena en finanzas y David en legal, ambos terminados antes de las 9 de la mañana, antes de la reunión de inversionistas, para que mi humillación pública no encontrara resistencia en la sala. Jacob pensó que había limpiado la junta. Pensó que había eliminado cada obstáculo. Lo que no sabía era que mis protecciones como fundadora no estaban en el contrato que acababa de romper. Estaban en un documento separado presentado en un lugar que él no podía tocar. Firmado por cada miembro original de la Junta hace 15 años, descansando en los registros públicos todo el tiempo. Recogí la caja de cartón. Era más ligera de lo que esperaba. 15 años de mi vida cabían en una sola caja de envío. Tomás me acompañó al ascensor. Bajamos en silencio. No miré atrás. Crucé el vestíbulo. Entré en el garaje. Abrí mi coche. Puse la caja en el asiento del pasajero. Luego abrí el maletero. Dentro, debajo de un abrigo doblado, había una cartera de cuero, marrón oscuro, ligeramente desgastada en las esquinas. Había estado allí durante 3 años, esperando exactamente este día. Conduje durante 32 minutos en completo silencio. Sin radio, sin teléfono, solo el suave zumbido del motor y la cartera de cuero en el asiento del pasajero junto a mi caja de cartón. No fui a casa. Conduje hasta un pequeño edificio de oficinas en una parte tranquila de la ciudad, 3 salidas después del distrito financiero.
El edificio no tenía logotipo en la fachada. El directorio en el vestíbulo listaba la oficina del tercer piso como Marston Holdings LLC. Yo era dueña de la sociedad de cartera. Yo era dueña del contrato de arrendamiento. Yo era dueña de todo lo que había dentro. La oficina tenía una sola habitación. Dentro había una pared de archivadores cerrados con llave, 3 monitores sobre un escritorio blanco limpio, una impresora segura y una pequeña tetera negra. Había preparado este lugar hace 3 años, la semana después de que Critch Equity hiciera su primera oferta para comprar acciones de Alid. No le había dicho a nadie al respecto. Ni a mi hija, ni a mi mejor amiga, ni siquiera a mi antiguo abogado. Puse mi caja en el suelo. Puse la cartera sobre el escritorio. Me preparé una taza de té. Luego abrí la cartera. Dentro había 4 documentos. El primero era una copia impresa de mi propio contrato de empleo ejecutivo, el que presenté ante la Comisión de Bolsa y Valores hace 11 años cuando Alid Dynamics salió a bolsa. Las páginas estaban limpias y nítidas. El sello de presentación estaba en la esquina inferior derecha de cada página. Pasé a la página 47. Quiero explicar esto claramente porque toda la historia depende de ello. Cuando una empresa sale a bolsa en Estados Unidos, debe presentar muchos trámites ante una agencia federal llamada la Comisión de Bolsa y Valores. Esa agencia se asegura de que los inversionistas tengan toda la información que necesitan antes de comprar acciones. Parte de esa documentación incluye los contratos de empleo de cada alto ejecutivo. Esos contratos se convierten en registros públicos. Cualquier persona en el mundo puede leerlos. Cuando Alid Dynamics salió a bolsa hace 11 años, yo preparé personalmente cada uno de esos documentos. Era la directora de cumplimiento. Era mi trabajo. Y el día que presenté mi propio contrato, insistí en una cláusula por la que nadie más me peleó porque nadie más pensó que importaba. Esa cláusula estaba en la página 47. En términos simples, la página 47 decía 3 cosas. Primero, si alguna vez me eliminaban de mi cargo ejecutivo sin un voto unánime de la Junta Fundadora original, la remoción activaría automáticamente lo que el documento llamaba un evento de protección del fundador. Segundo, un evento de protección del fundador congelaría cualquier transacción de cambio de control pendiente durante 180 días, medio año, tiempo suficiente para arruinar cualquier venta rápida. Tercero, y esta era la parte de la que Jacob nunca se recuperaría, un evento de protección del fundador activaría una recuperación de todas las acciones otorgadas a cualquier ejecutivo contratado en los últimos 24 meses. Cada acción, cada opción, cada bono, todo ello devuelto a la empresa. El paquete de compensación completo de Jacob Van, el que Critch había usado para atraerlo, valía aproximadamente $47 millones. Él había firmado su carta de oferta hace 8 meses. Estaba dentro del plazo de 24 meses. Me recosté en mi silla y respiré lentamente. La cláusula había sido firmada por cada miembro original de la Junta. Había sido notariada. Había sido presentada. Había estado en los registros públicos de la Comisión de Bolsa y Valores durante 11 años. Cualquiera podría haberla leído. Los inversionistas pudieron haberla leído. Critch pudo haberla leído. Jacob pudo haberla leído. Nadie lo hizo. Saqué un bloc legal amarillo. Destapé mi bolígrafo. Comencé a redactar el correo electrónico que enviaría a la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores en las próximas 72 horas. Escribí el asunto primero en letras de imprenta claras, aviso de evento de protección del fundador, Alid Dynamics, Inc. Miré las palabras en la página. El té estaba caliente en mi mano. Por primera vez desde que Jacob Van dejó caer confeti de papel sobre esa mesa de juntas, sonreí. Me di 4 días. 4 días para hacer esto bien. 4 días para asegurarme de que cuando la trampa se cerrara sobre cada dedo que me había empujado fuera de esa sala. Trabajé por capas. La primera capa fueron los fundadores. De la junta original que firmó mi contrato de empleo, solo 2 seguían vivos y aún conservaban sus asientos de votación honorarios. Robert Lynn fue nuestro primer inversionista externo. Tenía 71 años ahora, estaba retirado y vivía en una casa tranquila fuera de la ciudad.
Diane Akefer era una ingeniera jubilada que había diseñado la plataforma logística original de Alid con Daniel en los años 90. Tenía 68 años y dirigía una pequeña fundación que daba becas de ingeniería a niñas. Llamé a Robert primero. Contestó al segundo tono. Le conté exactamente lo que había sucedido en la sala de juntas. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Él dijo, ¿hubo un voto de los fundadores? No. ¿Fui consultado? No. ¿Fue consultada Diane? No. Otra pausa. Luego su voz cambió. Entonces no es legal, dijo. Dime qué necesitas. Necesitaba una carta firmada de su puño y letra confirmando que no había ocurrido ningún voto unánime de los fundadores. Me la devolvió por correo electrónico en 2 horas. Diane envió la suya a la mañana siguiente. Ambas cartas estaban notariadas. Ambas cartas estaban fechadas. Ambas cartas fueron a parar a la cartera. La segunda capa fue el rastro de correos electrónicos. Durante 15 años, había archivado legalmente cada correo interno que envié y recibí como directora de cumplimiento. No robados, no ocultos, archivados a través del sistema oficial de retención de la empresa, el mismo que yo había diseñado. Inicié sesión en una terminal de respaldo que guardaba en mi oficina en casa y comencé a extraer mensajes. Al final del segundo día, tenía 3 correos electrónicos cortos de Jacob Van a su asistente ejecutiva, enviados en los últimos 5 meses, en los que le ordenaba directamente mantener a él fuera de las discusiones de Critch. Esos 3 correos por sí solos eran suficientes para demostrar que había sido excluida deliberadamente de conversaciones materiales de la empresa. La tercera capa fue el asesoramiento externo. Llamé a una mujer llamada Priya Shah. Priya había pasado 12 años como abogada principal de cumplimiento en la Comisión de Bolsa y Valores antes de ejercer la práctica privada hace 4 años. Habíamos trabajado juntas en 2 revisiones de cumplimiento años atrás. Ella me recordaba. Le conté la historia en una sola llamada. Aceptó representarme al final de la conversación. Su anticipo llegó a mi bandeja de entrada en 1 hora. La cuarta capa fueron los clientes. Esta era la parte en la que Jacob ni siquiera había pensado. 2 de los clientes más grandes de Alid eran importantes compradores de defensa. Yo misma había negociado ambos contratos durante los últimos 6 años. Cada contrato contenía lo que los abogados llaman una cláusula de persona clave. Es algo sencillo. Dice que si una persona nombrada específicamente deja la empresa, el cliente tiene el derecho de retirarse del contrato sin penalización. Ambos contratos me nombraban por mi nombre. Juntos esos 2 contratos representaban $620 millones en ingresos anuales, más de 1/3 de la facturación total de la empresa. Llamé a ambos clientes en privado. No les pedí que hicieran nada. Solo confirmé que estaban al tanto de mi situación. Ambos confirmaron por escrito que estaban observando de cerca. Para la noche del viernes, había construido un expediente de 34 páginas para la Comisión de Bolsa y Valores, un aviso paralelo para el Comité de Auditoría y un sobresellado dirigido al presidente de la Junta. No había contactado a Jacob. No había contactado a los inversionistas. No había contactado a Human Resources. Me senté en mi escritorio. Puse 3 temporizadores en mi teléfono. Cada uno estaba etiquetado con un destinatario diferente. Los 3 fueron configurados para el lunes por la mañana exactamente a las 8. Luego apagué la luz. Mientras yo construía mi caso en silencio, Jacob Van estaba celebrando. No vi cómo sucedió. Me enteré después por partes, a través de personas que habían estado en la sala. Pero puedo decirte exactamente cómo se desarrolló esa noche de sábado porque al final, una persona en esa mesa de cena pondría todo lo que necesitaba en un solo mensaje de texto. Jacob organizó la cena en un club privado en el centro. Paredes de madera oscura, vasos de cristal, un camarero por cada 2 invitados. Invitó a 2 socios principales de Critch Equity y a 3 de los inversionistas que habían estado en la sala el día que mi contrato fue destruido. También invitó a 2 de sus propias contrataciones nuevas, incluido un joven al que acababa de instalar como mi reemplazo en cumplimiento.
Y al final de la mesa, casi como una ocurrencia tardía, se sentaba una asociada junior de Critch llamada Hannah Reyes. Te hablaré de Hannah en un momento. Jacob estaba ruidoso esa noche. Levantó su copa 3 veces antes de que llegara el plato principal. Usó frases como eliminar la resistencia del legado y desbloquear el valor real de Alid. Uno de los socios de Critch, un hombre llamado Jeffrey Cain, levantó su propia copa y dijo que el voto de cambio de control estaba programado para dentro de 60 días. La mesa aplaudió en voz baja. Jacob se rió. Luego dijo algo que, según me dijeron, repitió 2 veces porque le gustaba tanto como sonaba: el Marston siempre fue más secretaria que estratega. Dijo que la empresa funcionará mejor sin la mujer, que trataba el cumplimiento como una religión. 2 de los inversionistas se rieron. La tercera, una mujer llamada Catherine Wu, no lo hizo. Miró hacia su plato. Ella había sido la que tampoco se había reído en la sala de juntas. Y Hannah Reyes, sentada silenciosamente al final de la mesa, tampoco se rió. Esto es lo que Jacob no sabía sobre Hannah. Hace 8 años, cuando era una estudiante universitaria que nunca había puesto un pie dentro de una oficina corporativa, Hannah había solicitado un programa de pasantías de verano en Alid Dynamics. Su currículum aterrizó en mi escritorio junto con otros 200. Lo saqué de la pila. La entrevisté yo misma. La contraté. La asesoré durante ese verano y 3 más después de eso. Cuando eligió finanzas sobre cumplimiento y se mudó a Critch hace 2 años, yo misma había escrito su carta de recomendación. Hannah se sentó en esa mesa de cena y escuchó a Jacob llamarme secretaria. No dijo una sola palabra. Pero el domingo por la noche a las 9:17, mi teléfono vibró una vez en la encimera de la cocina. Un mensaje de texto de un número que no había guardado. Una frase: él no sabe sobre la página 47, ¿verdad? Lo leí 2 veces. No respondí. No era necesario. Borré el mensaje. Mientras tanto, Jacob estaba cometiendo un error más. El domingo por la tarde envió un memorando interno a toda la empresa anunciando una nueva función de cumplimiento simplificada bajo su reemplazo elegido a mano, un hombre llamado Brent Hallis, que no tenía ninguna experiencia en presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. En el mismo memorando, Jacob instruyó al equipo legal para comenzar a redactar los documentos de divulgación de cambio de control para la próxima venta. El equipo legal, ahora sin mí, sin Siena en finanzas, sin David en legal, comenzó ese borrador sin verificar en absoluto los requisitos de votación de los fundadores. No sabían lo que les faltaba. No podían saberlo. La única persona que había entendido completamente la estructura de protección de los fundadores había sido empacada en una caja de cartón el martes por la mañana. Jacob se fue a dormir el domingo por la noche con una sonrisa en la cara. Sé esto porque su asistente le dijo más tarde a un investigador que él le había pedido programar un almuerzo de celebración para el lunes. Puso su alarma para las 7:30 de la mañana. Mis temporizadores estaban configurados para las 8. Lunes por la mañana. 8 en punto. Estaba de pie en mi cocina sosteniendo una taza de té negro. Mi teléfono estaba boca arriba en la encimera. Los 3 temporizadores sonaron al mismo tiempo. Campanadas pequeñas y suaves que sonaban casi gentiles. Presioné enviar en los 3 mensajes, uno tras otro. El primero fue el expediente de 34 páginas para la división de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores. Fue a una bandeja de entrada segura supervisada las 24 horas. El segundo fue un aviso paralelo para el presidente del Comité de Auditoría de Alid Dynamics, un hombre llamado Henry Bellamy. El tercero fue un sobresellado que ya estaba en camino por mensajería nocturna a la casa del presidente de la Junta, James Crowe. El mensajero confirmó la entrega en su porche delantero a las 8:04 de la mañana. A las 8:05 de la mañana, el sistema automatizado de la Comisión de Bolsa y Valores envió un acuse de recibo. Mi presentación había sido recibida. Se había asignado un número de caso. El reloj en el lado regulatorio había comenzado oficialmente. A las 8:42 de la mañana, Henry Bellamy había convocado una reunión de emergencia del Comité de Auditoría. A las 9:15 de la mañana, las acciones de Alid Dynamics comenzaron a moverse de formas extrañas en el mercado abierto.
El volumen de negociación era el triple del promedio normal de un lunes por la mañana. Alguien dentro de la empresa ya había filtrado la situación. No sé quién. No necesitaba saberlo. A las 10 de la mañana, dos de los inversionistas institucionales que habían estado en la sala el día que mi contrato fue destruido llamaron directamente al abogado general de la empresa y exigieron respuestas. A las 10:30 de la mañana, el auditor externo de Alird, una importante firma contable, había puesto una retención formal sobre todas las transacciones estratégicas pendientes en la empresa, a la espera de una revisión del cumplimiento de la votación de los fundadores. Jacob Van llegó a la oficina exactamente a las 9 de la mañana, completamente ajeno a todo. Sé lo que pasó después porque su propia asistente, Mara, me lo contó más tarde. Para cuando Jacob llegó a su escritorio en el piso 28, 3 ejecutivos ya estaban parados en su puerta. Lo saludó con la mano y pasó de largo. Ni siquiera se había quitado el abrigo cuando Mara levantó la vista de su escritorio y dijo: «El presidente de la Junta está en la línea 1». Jacob tomó el teléfono. Sonrió al hablar. «Buenos días, James. ¿Qué puedo hacer por ti?» James Crowe no respondió al buenos días. Le hizo a Jacob una pregunta. «Jacob, ¿qué es la página 47?» Hubo un largo silencio. «Lo siento, James». «¿Qué?» «La página 47, Jacob. Del contrato de empleo ejecutivo de Eleanor Marston. La Comisión de Bolsa y Valores acaba de abrir un caso contra nosotros esta mañana. Necesito saber qué dice la página 47 y necesito saberlo ahora mismo». Jacob no lo sabía. Nunca la había leído. Había roto una copia impresa sin mirar nunca más allá de la portada. «Averiguaré, James. Dame 10 minutos». Colgó. Miró a Mara. Le dijo que buscara una copia de mi antiguo contrato. Ella le dijo que había sido triturado el martes pasado por la tarde, según su propia instrucción. El rostro de Jacob cambió de color. Me dicen que fue la primera vez que alguien en Alird lo vio parecer asustado. Pasó la siguiente hora tratando de contactar a las personas que habían construido su mundo. Llamó a Jeffrey Cain en Critch Equity 3 veces. Jeffrey no respondió. Llamó al otro socio de Critch. Sin respuesta. Llamó a su propia firma legal externa. Le dijeron que no podían asesorarlo en un asunto donde la empresa misma estaba bajo revisión regulatoria sin hablar primero con el comité de auditoría de la empresa. El comité de auditoría ya estaba en una reunión a puerta cerrada con Priyasa. A las 11:30 de la mañana, Jacob estaba solo en su oficina. Su puerta estaba cerrada. Sus persianas estaban bajadas. Su asistente dijo más tarde que podía escucharlo al teléfono, pero su voz se había vuelto silenciosa. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien ha dejado de gritar porque gritar ya no funciona. Al mediodía, las acciones de Alird Dynamics habían caído un 2,5% por rumores de mala conducta ejecutiva. Jacob refrescaba su correo electrónico cada 30 segundos. No llegaba nada que quisiera ver. Estaba empezando a entender, lentamente, que había pisado algo muy viejo, muy afilado y muy profundamente enterrado en los cimientos de la empresa en la que había entrado hace 8 meses, pensando que era dueño de ella. Miércoles por la mañana, 9 de la mañana. La Junta de Alird Dynamics convocó una reunión de emergencia en la misma sala de juntas de paredes de cristal en el piso 28 donde mi contrato había sido destruido exactamente 6 días antes. Fui invitada. Jacob no. Esa mañana usé un traje gris carbón. Nada de joyas excepto un pequeño broche de plata en mi solapa que había pertenecido a Daniel Alird. Llevaba la misma cartera de cuero que había sacado del maletero de mi coche la semana anterior. No traje café. Ya no necesitaba nada a que aferrarme. Cuando caminé a través de las puertas de la sala de juntas a las 8:58 de la mañana, la sala se quedó muy silenciosa. James Crowe, el presidente, se puso de pie y me ofreció su mano, y la estreché. Henry Bellamy, el presidente del comité de auditoría, me saludó con la cabeza desde el otro lado de la mesa. Robert Lynn ya estaba sentado con la espalda recta y las manos entrelazadas frente a él. Diane Akefer se había unido por vídeo seguro desde su casa, su rostro llenando una de las pantallas grandes en la pared. Priyasa se sentó a mi derecha.
En la segunda pantalla, una representante de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores inició sesión exactamente a las 9 de la mañana. Su nombre era Karen Bass. No sonrió. Caminé hacia la cabecera de la mesa, el mismo asiento en el que Jacob se había sentado 6 días antes, la misma silla desde la que había dejado caer confeti de papel sobre la superficie de nogal. Me senté. Abrí la cartera de cuero. Hablé durante 40 minutos. Recorrí con la sala la página 47 de mi contrato de empleo. Línea por línea, expliqué el evento de protección del fundador en los términos más simples que pude encontrar. Les mostré las cartas firmadas de Robert y Diane confirmando que nunca había ocurrido ningún voto unánime de los fundadores. Les mostré los 3 correos electrónicos internos de Jacob a su asistente instruyéndola a mantenerme fuera de las discusiones de Critch. Les mostré las 2 cláusulas de persona clave en nuestros contratos con clientes de defensa más grandes, ambos nombrándome por mi nombre, ambos valiendo $620 millones en ingresos anuales. Luego presenté la declaración jurada de Hannah Reyes. Ella había caminado hacia la oficina de Priyas a las 7:30 de esa mañana voluntariamente, antes de que su propio empleador supiera que se había ido, y firmó una declaración jurada describiendo la cena que Jacob había organizado en el club privado. Cada palabra que había dicho, cada vaso que había levantado, cada risa. Dejé los cálculos de recuperación para el final. Leí los números en voz alta. El paquete de compensación de Jacob Van, $47 millones. Los bonos pagados a los 2 ejecutivos alineados con Critch que Jacob había contratado junto a él, 18 millones más. Los honorarios de asesoría pagados a Critch Equity durante los últimos 18 meses, otros 47 millones. Exposición total, $112 millones en recuperaciones, más penalizaciones regulatorias aún por determinar. El presidente del comité de auditoría, Henry Bellamy, se puso pálido. Vi cómo el color se drenaba de su rostro en tiempo real. Él había aprobado esos pagos. No había hecho suficientes preguntas. Karen Bass, de la Comisión de Bolsa y Valores, habló por primera vez. Su voz era tranquila y profesional. La División de Cumplimiento ha abierto una revisión formal de Alert Dynamics por incumplimiento de los requisitos de votación de los fundadores según lo revelado en las propias presentaciones públicas de la empresa. Estaré en contacto con el asesor externo de la Junta al final del día. La sala estuvo en silencio por un largo momento. Entonces James Crowe pidió 2 mociones. La primera moción fue la terminación inmediata de Jacob Van por causa justificada, lo que significaba 0 indemnización, lo que significaba que cada concesión de acciones quedaba anulada, lo que significaba que su paquete de $47 millones desapareció antes del almuerzo. La segunda moción fue la suspensión inmediata de los derechos de observador de la Junta de Critch Equity a la espera del resultado de la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores. Ambas mociones fueron aprobadas unánimemente en 12 minutos. Jacob fue informado mediante carta certificada entregada en su oficina a las 2:14 de la tarde. Intentó entrar él mismo a la sala de juntas. La seguridad lo detuvo en el ascensor. Los mismos 2 guardias que me habían escoltado fuera la semana anterior, Tomás y su compañero, escoltaron a Jacob fuera ahora. No se le dio una caja de cartón. No se le dio nada. Sus artículos personales le serían enviados por correo dentro de 30 días. Yo estaba parada cerca de la recepción en el vestíbulo cuando él pasó. Estaba firmando un documento. No levanté la vista. No tenía que hacerlo. Se detuvo durante medio segundo en la acera fuera del edificio, con su teléfono en la mano. Me dicen que vio el gráfico de acciones en tiempo real. Para cuando llegó a su coche, las acciones de Alert Dynamics habían subido un 6% ante la noticia de su eliminación. El mercado me había dado su respuesta. 3 semanas después, Alert Dynamics celebró una reunión especial de accionistas. La Junta, con el pleno respaldo de Robert Lynn, Diane Akefer y los inversionistas institucionales que habían cambiado de bando silenciosamente durante los 20 días anteriores, me nominó como la nueva presidenta ejecutiva y directora general interina de la empresa que había cofundado hace 20 años. El voto fue unánime. Catherine Wu, la inversionista que no se había reído en ninguna de las 2 salas, secundó la moción ella misma. Critch Equity no luchó.
No podían con una investigación de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores abierta por un lado y la pérdida de otros 3 mandatos de cartera por el otro. Vendieron su participación del 18% con descuento a un comprador institucional a largo plazo dentro de 10 días hábiles. Jeffrey Cain renunció a su propia firma un mes después. La venta de cambio de control que Jacob había sido contratado para forzar estaba permanentemente muerta. Nuestros 2 principales clientes de defensa firmaron contratos renovados de 5 años dentro del mismo mes. Ambos contratos fueron firmados en mi nombre personalmente. Hannah Reyes fue ascendida a mi antiguo puesto de cumplimiento con una línea directa conmigo y un camino claro hacia la alta dirección dentro de 3 años. Entró en su nueva oficina un lunes por la mañana cargando solo un cuaderno y una pequeña fotografía enmarcada de su abuela. Me senté sola en la sala de juntas una tranquila tarde de viernes, 6 semanas después de que Jacob partiera mi contrato por la mitad. El sol estaba bajo. Las paredes de cristal atrapaban su oro. La larga mesa de nogal estaba limpia. Recordé la sonrisa de Jacob. Recordé la risa de los 2 inversionistas. Recordé el café frío en mi mano. Recordé el pequeño trozo de papel que se había quitado de la manga de su chaqueta. Abrí la cartera de cuero por última vez. Dentro, en una pequeña bolsa de plástico, estaban los trozos rasgados de mi antiguo contrato. Había regresado a la sala de juntas la noche en que me despidieron, después de que el equipo de limpieza hubiera vaciado la basura, y yo misma los había sacado del contenedor. Cada pieza. Los había pegado de nuevo en privado, lentamente, durante 4 noches. Puse el contrato reconstruido dentro de un marco de madera simple que había preparado la semana anterior. En la parte inferior del marco, había pedido una pequeña placa de latón. El grabado tenía 3 líneas, página 47. Presentada 11 años antes de que él aprendiera a leerla. Eleanor Marston, cofundadora. Me puse de pie. Caminé hacia la cabecera de la mesa. Colgué el marco en la pared directamente detrás de la silla. Jacob me había quitado la silla, la misma en la que ahora estaba sentada. Apagué las luces. Bajé en el ascensor al vestíbulo. Tomás estaba trabajando en la recepción esa noche. Me sonrió. Le devolví la sonrisa. Me dijo que condujera con cuidado. Fui a casa con mi hija. Me había preparado la cena. Había puesto 2 lugares en la mesa. Había encendido una pequeña vela en el centro. No gané porque tuve suerte. No gané porque el sistema fuera justo. Gané porque mientras ellos estaban ocupados subestimándome, llamándome secretaria, tratando el cumplimiento como una religión, riéndose de mis cláusulas de la era de los fundadores, yo estaba ocupada presentando el papeleo que algún día los enterraría. La página 47 había estado en los registros públicos durante 11 años.